Hola, ¿cómo van? Hola, Buenas Hola, noches. hola. Este episodio chicos, de... tiempos invernos, ¿no? Pues Qué, sí, Sí, ¿no? qué agradable verles, no hacían falta. Sí, es cierto. Los Bueno, Tertuliando, los fans de Tertuliando nos extrañaban. Bueno, y vamos a presentar una charla acerca de Cóndores no entierran todos los días. Es una película pues, colombiana de 1984. Y, cuatro. Y nada, pues vamos a contarles un poco No. sobre las reflexiones de esta película. ¿Alguno se acuerda del director? Se me olvidó. Garde, Francisco Norden. Gracias. sí, eso. Un colombo belga. Y bueno, ¿alguno quiere dar una premisa para empezar? Y pues más que una premisa, como un breve resumen ahí de la película, pues la película se sitúa en los años 40 finales y los 50 y narra la historia de un conservador colombiano que vive en un pueblo de mayoría liberal. Pues acordémonos que para estos años ya se vivía la violencia bipartidista en Colombia y digamos que ya se daban las persecuciones hacia los grupos, digamos, minoritarios, independientemente de si eran liberales o conservadores, para los que fueran menores, simplemente había una persecución y pues digamos que un conflicto en general. Pues como sabemos en esta época pues se da como el Bogotazo, se da las elecciones donde cambia el gobierno liberal a uno conservador, donde está en el mandato Mariano Ospina Pérez. Y, y bueno, digamos que ahí también lo que se da es que en los pueblos, pues al menos en la película, donde la mayoría era liberal, pues llega un nuevo gobernante, esta vez conservador, y digamos que ya de lo que se trata la película como tal es pues José María, que es el que van a conocer como el Cóndor. em, es como su ascenso en el Partido Conservador y digamos que pues adquiere su nombre de Cóndor porque digamos que tiene una banda de criminales que persiguen y matan a liberales y que se llaman los pájaros. Él, al ser el jefe de los pájaros, recibe el nombre del Cóndor. No recuerdo en ese momento el nombre de la señora que lo denomina así, pero pues digamos que ahí Gertrudis. viene Artrudis. Y pues ahí es que viene su nombre del Cóndor. Haciendo alusión al personaje que dijiste, a León María, es curioso cómo evoluciona porque empieza siendo un señor humilde, callado, que trabaja en una simple librería y como a media raíz de lo que ocurre en la ciudad, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, lo envalentona, se enfrenta a los liberales y le da como ese cierto estatus y poderío en el Partido Conservador, transformándolo como en una persona asesina a sangre fría, sin importarle las consecuencias, la justificación de que todo es cuestión de principios. Hay dos puntos que me gustaría tocar a mí, y es la figura del cóndor. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Jaime hizo alusión al escudo y con este el cóndor. No sé si también el director pues sintió esto, haciendo pues la alusión frente a la figura del cóndor y como León María representaba ese cóndor que era familiar ¿qué? De un carroñero. Y por otra parte, los principios que tocó, ¿vale? Porque creo que es una de las frases que más pues, me llegó de la película. Y es que el señor dijo que es una cuestión de principios. Entonces, como el partido político y la ideología que este representa se mete ya intrínsecamente en la persona, permeando como todas las esferas de la vida y dándole un sustento a cada acción que él haga. Porque al fin y al cabo él mata en pro del partido. Y no solo en pro del partido, sino que en pro de la nación colombiana, creyendo que pues esa es su única verdad. Yo ahí de pronto creo que ya han hecho, lo siento, Alejito. Siento que han hecho ya como un barrido general de algunos aspectos, entonces digamos que me gustaría profundizar en dos. Em, Desde un inicio también siento que se evidencia algo de lo que hemos conversado un montón en clase y es el papel protagónico de la iglesia. Digamos que ha ocupado un puesto políticamente hablando, sobre todo los sacerdotes, muy importante. Digamos que siento que la película también muestra cómo
la misa dominical se vuelve un escenario en donde se manifiestan los imaginarios respecto a los partidos políticos y siento que pues para muchos hace parte de una tradición tan fuertemente arraigada que muchas veces uno no se cuestiona sobre pues los escenarios de los que hace parte y digamos su implicación a nivel político. Entonces digamos que eso por una parte. Y lo otro que creo que tiene que ver con un poco lo que hablaba Mateo al inicio, de cómo hay pueblos que eran o liberales o conservadores dependiendo del momento, y creo que eso habla de dinámicas de territorialización de la política súper complicadas, que no solamente sea el ciudadano quien siente determinada preferencia por específico partido político, sino que haya en general pueblos como territorios específicamente asignados a un partido político es fuertísimo y tiene, digamos, muchas connotaciones a nivel simbólico. Y digamos que siento que eso también pone como en discusión hasta qué punto uno realmente sí es político o tiene una preferencia política basado en su propia elección y no en lo que el entorno determine de uno, ¿no? Y creo que eso determinó un montón la experiencia política del momento para Colombia, porque creo que ser liberal o conservador no solamente era una decisión propia, sino que dependía de un montón de factores, incluso como, o sea, partiendo del hecho de que tú podías ser de determinado partido político simplemente por temor a, pues, a que te mataran. Entonces, digamos que siento que eso, democráticamente hablando, tiene un montón de connotaciones. Y ya. Bueno, no, tranquila, Sofía, habla tú. No, dale, dale. No, es que te di con ganas. Bueno, también te voy a Ok. decir algo que... No, dale, tú habla. Sí, no, dale, 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 dilo. No, dile tú, tranqui, voy yo después. Iba a decir que hay algo que me parece como súper grave de esta cuestión de las guerras bipartidistas y son dos cuestiones. Una, la pobreza que generan y dos, la cuestión de que ninguna parte está segura. ¿Por qué digo que ninguna parte está segura? Fíjense que supuestamente él era súper poderoso y estaba, mejor dicho, en su cuenta y todos los conservadores que se habían metido en el pueblo estaban así como súper fuertes hasta el punto en el que cambiaron de partido a nivel, pues como institucional general. O sea, ahí como que el man perdió toda seguridad. Incluso los liberales que estaban en la región supuestamente estaban seguros porque estaban en territorio general hasta que llegó este cóndor radical y como que les dañó el miércolero. ¿A qué me refiero con la pobreza? Esta migración que generaba pues la cuestión de que si usted no se va ya, pues como que lo matamos y que vendían sus propiedades por 3 pesos. Entonces esta cuestión de el monopolio territorial que se estaba generando por los que estaban aprovechándose de los que tenían que vender su territorio a 3 pesos y como esta gente llegaba a las grandes ciudades a vivir de limosna, a vivir de nada después de que llevaban toda su vida construyendo pues su riqueza, siento que eso como que exacerbó muchos problemas que vienen después, pues que se vienen a ver después en la historia de Colombia. Entonces, como de alguna manera todos los problemas actuales vienen de problemas previos que pues a la larga no favorecieron a nadie. Bueno, ahora sí voy yo. A mí un punto que me gustaría recalcar demasiado es aquello sobre los odios heredados que podemos ver en la película. Al principio de la película podemos ver como, pues, Leo María. Como Leo María, pues, era una persona, independientemente de su partido, o sea, su afiliación al Partido Conservador, era una persona rela, de cierto modo, y doña Gertrudis, que era pues, como la manda más en el pueblo, porque demostraba que de cierto modo hay personas que es, o sea, iban más allá de esos odios heredados que vimos nosotros desde las anteriores guerras y todo eso. Una persona que de verdad sienta como un precedente es doña Gertrudis, que a pesar de que Leo María es conservador, ella dice, siendo como, o sea, no sé cómo decirlo, como la manda más en el pueblo, decide darle un puesto y también ayudar a las familias conservadoras. Entonces, donde yo creo que se presenta esa disruptiva, donde se puede ver que hay personas que en un inicio sí desean como dejar de lado sus odios heredados, más allá del partido de la persona, porque al principio de la película León María era pues un man, digamos que ejemplar, a mí me parecía muy todo bien, pero también podemos ver la otra cara y es al principio de la película también como un cucho, no, un man liberal ahí le dice bueno, le arma pelea a León María mientras estaba como pelando quesos, no sé qué estaba haciendo. Entonces ahí se pueden ver las dos caras. Y otro punto que también quería tocar, va de la mano con lo que decía Mari, pero yo lo soy más con
lo grave que me parecía la constitución anterior, el hecho de que si tú vas presentando unas dinámicas, por ejemplo, de partido liberal en un pueblo y un pueblo que es de tradición liberal, y de repente, y tú vas eligiendo a tus alcaldes liberales y de repente, ¡pum!, se cae el gobierno liberal y llega tu gobierno conservador y te saca el, o sea, te hace un cambio abrupto de paradigma dentro de tu propio pueblo, donde hay una mayoría liberal contra un gobernante conservador, pues obviamente se van a presentar choques que no caben en la cabeza hoy en día, o pues a mí no me caben en la cabeza y por eso siento que también la Constitución del 91 se entra también como un tipo de paradigma con respecto a lo que vimos anteriormente. Yo algo que quería retomar de lo que había dicho Mariana, lo importante que es la iglesia en esta nación y más en esos tiempos, era al principio de la película cuando el padre expone y dice como que los da a entender que los conservadores son los buenos y los liberales son los malos. No doy en ningún momento como recriminar a los liberales, pero cuando llega en un momento de la película en el que Gertrudis le pide como que lea un bofeto, un boleto, algo así que le mandan los conservadores, él dice que no, que eso no se puede hacer porque el evangelio están en plena iglesia y que no es momento para hacerlo. Entonces, como es la doble moral y como por los simples principios no muestran como los actos reales. Y otro punto que dijo Nicolás, o no me acuerdo quién, de que todo eso lo hacen con el fin de defender su nación y su patria, y como los que nos defienden, en ese lado los conservadores, son tratados como débiles, como cuando el alcalde ve a León María reclutando un montón de presos que estaban ahí por crímenes, ¿cómo se llamaban? Crímenes simples, creo que eran, y le decía que él era un débil por no actuar y simplemente quedarse en su oficina. Entonces eso como que también me parece un punto muy relevante a recalcar. Yo tengo, ay, Dale, dale. no, dale. Bueno, entonces le, le doy yo. Iba a retomar solamente una idea muy chiquita de algo que dijo Alejo, y es el tema de que las políticas en Colombia, y creo que ese es un problema que todavía seguimos enfrentando, no son de Estado, sino son de gobierno. Y creo que eso lo traemos desde ese momento, pues entre, o sea, la pugna entre conservadores y liberales. Y siento que ahorita también se ve mucho, digamos, que todo el manejo pues, o sea, estaba Santos y llega Duque a romper con la mayoría de cosas que había hecho Santos. Entonces, y siento que esa es un poco la tendencia de los políticos en Colombia, como llegar al poder para construir lo que ellos quieren y no sobre la base de lo que ya dejaron, que es útil. Entonces, pues eso presupone un montón de complicaciones porque nunca vamos a, pues como a escalar porque siempre nos devolvemos. Entonces, creo que ese era la cuña que quería hacer. Ya. Sí, hay algo que yo quiero comentar. Ay, perdóname, Nico. No, dale, Lo dale. que va a decir es Quité el corto. micrófono. Ok. Conectar con el comentario de Mari es que es algo muy grave en Colombia y es que, y aunque creo que también tiene que ver con nuestra situación general de pobreza, es que nosotros no pensamos a largo plazo. Entonces, digamos que es muy difícil decirle a alguien pobre que tiene que pensar en lo que va a comer mañana y en qué va a hacer con sus hijos, que piense pues en algo a largo plazo, pero pues uno consideraría que, o sea, que los políticos no tienen que pensar en eso, podrían pensar algo pues realmente a largo plazo. Y pues esta consideración colombiana de que 5 años es un montón, es como, no tiene sentido realmente. 5 años, en 5 años no se hace nada en la política y pues en cambios realmente fuertes y pues normalmente en Colombia llegar a pensar algo más de 5 años es prácticamente imposible. Entonces lo que dice Mariana es realmente grave, o sea, como que como un pueblo cambia completamente en 3 meses y como pues esto no los lleva a ninguna parte. Dale, Nico, bien puedes. Sí, yo quería tocar otra vez una frase que dijo, ¿vale? Que me gustó mucho, y es la doble moral de la iglesia, porque si bien se vio representado por lo que mi compañera pues acaba de mencionar, también esa doble moral se va representada cuando la iglesia fue este comité de reconciliación entre los dos partidos, porque pues bueno, en un momento estaban apoyando a los conservadores pues fielmente y el otro les toca ya hacer de cajoneros para ambos partidos. Eso era lo del doble rasero pues, de la iglesia, y que una institución de tan alto talante pues tenga que cubrir esas dinámicas como de ocultarse y de oportunismo, pues deja mucho que decir de la institución. Y ya yo, pues nos quedan, uf, madre. No sé, ¿alguien quiere finalizar?
Ya mí nos me fuimos del gustaría, tiempo. Ah, a mí me gustaría decir unas palabras, es que la película, de verdad, refleja demasiado bien lo que Jaime dice, que el mayor terrorista de la historia es el Estado. Por ejemplo, ahí podemos ver cómo simplemente pues, estamos dentro de o en esa época estamos dentro de un Estado que era conservador y los propios conservadores daban el aval para asesinar y hacer todo lo que hacían, las desapariciones, los desalojos, y no se daban garantías. Entonces yo creo que ahí es donde se ve más... Buena esa, Nico. Digo que ahí es donde más se ve reflejada pues esa frase y, y sí, que es una constante lo que pasa en Colombia. Eh, el Estado tiende a, pues, a hacer lo que hace y pues viene desde antes en la violencia. Entonces yo creo que pues ahí es clara la frase de don Jaime, de Clara. No sé si alguien tenga algo más que decir para concretar. Yo de pronto tengo algo súper chiquito que decir y la verdad de pronto es súper interpretativo, pero yo no sé si ustedes se acuerdan en la película el sonido del galope y no, es que suena un galope La única y que le presta atención a eso. no, Oh. yo... Sí, sí, sí. Son los cuatro jinetes, sí, de hecho. son Es los lo que cuatro decía, que Ah, tenían miedo, del porque aparece al apocalipsis. final de la película. del apocalipsis. Y digamos que siento que de pronto es muy interpretativo, pero siento, bueno, al menos yo lo veía así y es un poco como el tema, o sea, ¿ustedes qué creen que representa eso? Porque yo siento que fue una constante a lo largo de toda la película y siento que el, no sé si sea eso, bueno, el avión, pero es un poco el tema como de que hay algo que creo que principalmente es la violencia, como que, que la muerte está acechando todo el tiempo a los colombianos y por eso el galope de los cuatro jinetes siempre suena, porque siempre estamos expuestos a morir y no por razones, digámoslo, a nivel de la salud o personales, sino porque el mismo país genera las dinámicas para que la muerte siempre galope cerca de nosotros. Pero Entonces, interpretación. De hecho, sí, de hecho sonó eso. cuando este man murió. Y es Sí, algo irónico, porque bello, qué pena Alejo. tranquilo, bien En un puedas. momento, cuando apenas estaba empezando, el man menciona una frase que es cuando se va a morir, que se la dijo un brujo. Y la película pues finaliza así, entonces la ironía de la vida pues de León María, cómo se devuelven los papeles. Ahora sí, Alejo, lo que quieras tocar, pero nos queda poquito tiempo. Ya no Sí, tenemos gracias por decirme todavía de que tiempo. me calle. No, yo estaba pensando que es que en últimas puede, yo lo pensé de esta manera, pues ya que me hizo la pregunta, y es que el galope puede significar también la degradación mental que sufrió José María, León María a lo largo de toda la historia, viéndose corrompido por el cuento. Yo pues pensé que al final el man, pues o sea, al final el man estaba rayado, pues todo el mundo lo vio el man rayadísimo, que listo, no quiero casa, pero una casa por 3 pesos era casota con la finca, ¿no? Porque mis principios son el partido. Ay, bueno. Entonces ahí es donde yo veo como esa degradación moral hasta el final, donde, bueno, mental y moral, hasta que al final pues el man escucha a los jinetes y pues F sota, no, lo matan por allá en Italia. Y ahí respecto, digamos, a lo de la ironía, era como el hecho de que él había dicho que, creo que la frase que le habían dicho era que, o bueno, lo que él no quería era morir en la calle solo, como rodeado de desconocidos y sin su familia. Y pues precisamente ahí es que suenan los galopes y que muere. Entonces, digamos, pues o bueno, cuando se acaba la película, entonces digamos que ahí sería como la parte de la ironía y también como el simbolismo que mencionaba María ahorita, como de la muerte y presente y por motivos como no naturales. Y ya, pues, no sé si alguien quiere agregar algo antes de culminar. Yo no sé si alguno quiera también finalizar como nuestra primera temporada de Tertuleando. Ya, Pues que es son ya paradójico, todas. ¿no? Como una persona que llega a tener tanto poder, al fin y al cabo muere en un callejón solo y sin, o sea, sin mayor relevancia. O sea, como uno más y que al fin y al cabo tanto por su partido, pero me pareció muy paradójico ese lado, que muriera solo, sin nadie y ni siquiera con un reconocimiento ni nada por parte de su partido, ¿no? Por haberlos defendido. Alejo, usted que es bueno finalizando las cosas, hasta que ahí.
No, pues no es que sea el mejor, pero bueno, Jaime, muchas gracias por la paciencia. Nuestros fans, que no deben ser muchos, muchas gracias. Espero que se hayan reído. Nos pasamos, Jaime, del tiempo, lo siento, pero era la última. Lo meritaba. Y pues nada, quisimos terminar así porque sí. Muchas gracias, Jaime, por esta oportunidad de este proyecto tan bacano, con todos nosotros, aquí reunidos, y con usted ya viéndose con una polita. Y pues nada, es que hasta aquí llegó pues, nuestros tertulianos. Nos puede contratar para hacer un podcast, lo que sea, haciendo un proyecto. Pero sí, eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, Bueno, chao a despídanse, todos. chicos. Sí, hasta Listo. luego. Chao. A ver.